La opinión de los españoles sobre lo que está pasando en Oriente Próximo. Les decíamos que una amplísima mayoría de los españoles, casi el 70%, está en contra de la guerra de Irán. Es el resultado de un sondeo elaborado por 40dB para la SER y El País, y que de él se extrae que los ciudadanos se oponen claramente a la intervención de Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apoyan la posición que ha adoptado el gobierno ante este conflicto, es decir, que no se apoye militarmente a Estados Unidos e Israel y que no se permita el uso de las bases de Morón y de Rota para operaciones de esta guerra. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola, Ángeles. Vamos a ir, Miguel, desglosando los detalles de esta encuesta. La oposición a la guerra en Irán es muy clara y solo los votantes de un partido la respaldan de forma mayoritaria. El 68% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Solo el 23% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de Vox son los únicos que respaldan mayoritariamente, con un 53%, la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Entre el electorado del PP, el 36% está de acuerdo con los bombardeos que empezaron el pasado sábado. Con este contundente rechazo al ataque a Irán, resulta lógico que más de la mitad de los españoles estén de acuerdo con la posición adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez ante este conflicto. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21% la considera mala o muy mala y un 14% regular. El 53% de los españoles también ve con buenos ojos que el gobierno no permita utilizar las bases militares de uso conjunto que hay en nuestro país para operaciones relacionadas con esta intervención militar. A casi el 26% le parece mal o muy mal y al 14% regular. No obstante, la decisión del gobierno que más respaldo ha suscitado, un 61,5%, ha sido la de enviar una fragata española a Chipre como muestra del compromiso con la defensa de la Unión Europea. Solo al 11% le parece mal o muy mal esta decisión y al 19% regular. Cuando se desglosan las respuestas por los distintos electorados, es llamativo que el 26% de los votantes de Vox y el 33% de los del PP apoyan la decisión de no respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 20% de los votantes de Vox y el 31% de los del PP también respaldan que no se permita a Estados Unidos el uso de las bases en España para operaciones relacionadas con esta guerra. La encuesta de 40dB para la serie El País ha preguntado por la actuación de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump y Benjamin Netanyahu en relación a este conflicto, y quien mejor sale en la foto es el presidente del gobierno, aunque no llega del todo al aprobado. Y el más retratado es Alberto Núñez Feijóo, que no aprueba ni entre los suyos. Vamos con los detalles. El 42% de los españoles cree que Sánchez lo ha hecho bien o muy bien, frente a un 38% que opina que mal o muy mal. El 15% dice que regular. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el suspenso es muy contundente. Solo el 19% piensa que lo ha hecho bien o muy bien ante este conflicto. El 45% opina que lo ha hecho mal o muy mal. Para el 26% de los encuestados, el líder del PP ha estado regular. Cuando se desglosa la opinión por votantes, Feijóo no llega ni al 50% de aprobación entre los suyos. Solo el 49,7% tiene una opinión favorable de su posición ante el ataque a Irán. En cambio, Pedro Sánchez roza el 80% entre los votantes socialistas, los de Sumar y también los de Podemos. El rechazo a la actuación de Trump y Netanyahu en esta guerra es abrumador. El 70% suspende al presidente estadounidense y casi el 60% de los españoles al primer ministro israelí. Y la encuesta ha preguntado también en qué medida la situación en Irán influiría a la hora de decidir el voto ante unas elecciones generales y autonómicas, y son altos los porcentajes de quienes reconocen que este conflicto sí puede pesar a la hora de decidir su voto. Aunque son mayoría los que dicen que no les influiría, son bastante altos, como decías, los que reconocen que sí. Ante unas eventuales elecciones generales, el 43% admite que la situación en Irán sí influiría a la hora de decidir su voto. El 47% asegura que no y casi un 10% no lo sabe. En el caso de unas elecciones autonómicas, los porcentajes varían, pero no mucho. El 37% asegura que este conflicto sí les influiría, el 52% sostiene que no y un 10%, casi un 11%, no lo sabe. 8 de cada 10 españoles reconocen que están siguiendo bastante o mucho las noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El sentimiento más extendido ante este conflicto es la preocupación, un 36%. Le siguen la indignación, la incertidumbre, el miedo, la tristeza. Solo el 4% sienten seguridad y el 2% indiferencia. Los más preocupados son los votantes de PP y Vox, los más indignados los de Sumar, Podemos y el Partido Socialista. El 11% de los votantes de Vox sienten más seguridad con esta operación militar
de Estados Unidos e Israel contra Irán. La encuesta Ángel se hizo ayer con 500 entrevistas online a mayores de edad en toda España, excepto Ceuta y Melilla. El margen de error es del 4,3%. Gracias, Miguel. A vosotros. Vamos a ir desgranando, como decía, todo lo que nos va dejando la información del debate político aquí en España y además con estos datos de la encuesta de 40DB para la SER y El País. Por empezar por el no a la guerra, por empezar por lo que dijo el presidente del Gobierno en esa intervención, que además ha sido, Pablo, muy polémico. Se ha hablado mucho de volver a recuperar un lema que marcó un momento determinado de la historia de este país, pero viendo la encuesta de 40DB, la mayoría de los españoles están en contra de esta guerra. Sí, y a mí no me sorprende el resultado de la encuesta, porque creo que es un sentimiento bastante enraizado en la sociedad, no solamente de ahora, sino de hace muchos años. Precisamente por eso es por lo que quizá a algunos también nos sorprende el énfasis con el que el presidente del Gobierno salía el miércoles a decir no a la guerra. Como si precisamente hubiera un caldo de cultivo en el que un sector de la población sí está a favor y sobre todo en el que una posición política, y en concreto el Gobierno, estuviera a favor. Yo te decía esta mañana que me siento rejuvenecido. Sí, te escuchaban las claves. Rejuvenecido absolutamente, como si hubiera perdido 23 años, porque este no a la guerra a mí me recuerda a los tiempos con Cristina Laos haciendo campaña electoral juntos y estando en mítines en los que había gente que entre el público saltaba para decirle a Aznar no a la guerra. ¿Por qué? Porque Aznar desde el primer momento tuvo muy claro que él quería apoyar la guerra en Irak y quería apoyar la intervención bélica de George Bush, y la población española no lo entendía. Y por eso había manifestaciones en las calles bastante multitudinarias, por eso en los mítines del Partido Popular saltaba la gente diciendo no a la guerra, por eso los sindicatos se movilizaron, por supuesto la oposición se movilizó. Pero es que ahora no hay que movilizarse contra el Gobierno. Es el Gobierno el que saca el no a la guerra y muestra una bandera que yo creo que tiene más de oposición que de cuando uno está en el Gobierno. Eso no quita para que la mayoría de la población pueda estar de acuerdo con ese no a la guerra. Por supuesto que yo creo que la mayoría de los españoles no queremos meternos en una guerra, no entendemos una guerra o una intervención bélica express de Donald Trump que no pide permiso, ilegal por eso. Y luego además es que como concepto general, que lo marca también muy bien la encuesta 40B, la mayoría de los españoles, muy mayoritariamente, estamos en contra de casi todo lo que hace Donald Trump. Entonces no hace falta precisamente buscar esa confrontación con Donald Trump para tratar de defenderte en el ámbito nacional, buscar una posición fuerte. Creo que no hace falta todo eso y que tiene más que ver con el muro que se levanta permanentemente para decir aquí estamos los buenos y los que no piensen como yo son los malos. Edu. Pues yo creo que el Gobierno ha acertado con este énfasis. No puedo estar muy de acuerdo con Pablo en eso porque creo que no habla solo hacia adentro, sino que habla hacia la zona regional de la que formamos parte y que en algunos lugares, en la Unión Europea o en algunos Estados miembros, hemos escuchado a sus máximos exponentes desplazarse a cantar la Marsellesa a submarinos nucleares, dudar sobre cuál debía ser la posición de su país, plegar velas en el despacho Oval como el canciller alemán en la reunión con Donald Trump, en el aspiracional de que además, como hay un país atacado que es miembro de la Unión Europea, que es Chipre, y toca defenderle, una cosa es apoyar una invasión ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, ilegal desde el punto de vista del derecho interno de Estados Unidos. El Congreso no ha fijado posición aquí. En la guerra de Irak de hace 23 años el Consejo de Seguridad fijó una posición. Es verdad que con mentiras, todos recordamos lo que sucedió con las armas de destrucción masiva, y el Congreso de Estados Unidos votó, aquí no. Aquí es un señor que estaba negociando con Irán y que en sábado, como siempre, los monstruos de Trump aparecen los sábados. Siempre en sábado. Y este decidió atacar en plenas negociaciones con Irán, pero de manera como él lo hace, por la vía de los hechos consumados, con crueldad, abriendo una línea de guerra. Por tanto, yo creo que esta posición que fija el Gobierno español habla hacia adentro, y creo que en eso coincido con Pablo, sintoniza con el sentir mayoritario que hoy 40DB con Belén Barreiro nos muestra en esta encuesta, y que sabemos que es así, una oposición clara a la guerra, y además manda un mensaje al resto de primeros ministros de los Estados miembros, y creo que lo ha hecho bien, porque es imposible apoyar esta invasión enloquecida de Donald Trump, o este ataque enloquecido de Donald Trump a Irán. Un país con el que, insisto, tenía bilateralmente negociaciones abiertas en materia de desnuclearización. Entonces creo que en esta posición en la que el Gobierno sintoniza con nuestro sentir mayoritario como sociedad,
trata de mover las piezas políticas de los primeros ministros de algunos países miembros, que han dudado mucho más, en mi opinión, de lo que deberían haber dudado. Con esta encuesta de 40 dB para la serie El País sobre la mesa, con esa mayoría de españoles en contra de la guerra en Irán y con el eslogan que desempolvó en su intervención el presidente del gobierno, no a la guerra, había discrepancia entre Pablo Iglesias y Eduardo Madina sobre la efectividad o si la necesidad o no de esgrimir este no a la guerra. Y Cristina, a ti todavía no te hemos escuchado. Bueno, yo creo que ha demostrado una enorme habilidad política el presidente del gobierno, recordando aquel momento en el que efectivamente yo creo que si no contamos las manifestaciones multitudinarias que ha habido en este país con motivo del rechazo al terrorismo etarra, han sido de las más numerosas. Pero no solo fue una movilización en España, fue una movilización en toda Europa. Aquello fue un clamor en contra de una intervención armada que se demostró que los motivos habían sido no reales sino inventados, pero incluso tenía esa intervención tenía diferencias con respecto a la actual, en el sentido de que por lo menos George Bush buscó cierta alianza entre otros socios occidentales. En este caso ni eso, ¿no? Atacados simplemente con Israel, venían calentando motores calentando el ambiente con respecto a un posible ataque, que finalmente de manera unilateral y saltándose la legalidad internacional una vez más, pues ha decidido actuar Donald Trump, al margen del desprecio profundo y visceral que me ha generado siempre el régimen de los ayatolás de Irán, y que muchas veces no hemos hablado aquí, que ha sido un conflicto el de Irán al que se le ha atendido muy poco, ¿no? Y eso que estaba masacrando a su población. Pero bueno, como sabemos que Trump no actúa en defensa de los derechos humanos, no es eso lo que le motivó ahora ni lo que le motivó en Venezuela, al margen del desprecio que nos pueda generar un régimen de un país u otro. Entonces, ha tenido esa habilidad de resucitar el no a la guerra, de la foto de las Azores y de ver una ventana de oportunidad. Yo comparto la mayoría de las apreciaciones que hizo Sánchez en su intervención el pasado miércoles. Lo que ocurre es que ahora necesitamos que, más allá del lema, más allá del eslogan, más allá de una intervención de 3 minutos, comparezca en el Congreso, dé una rueda de prensa, se someta a las preguntas de los periodistas, informa al primer partido de la oposición. No puede ser en este país que el partido llamado a ser alternativa de gobierno cuando sea se entere, y esta es una queja lógica que, por ejemplo, ha trasladado hoy el PP, ahora hablaremos también de la posición del PP, no se puede enterar por la televisión o por los informativos de que España va a enviar una fragata a Chipre. O sea, es inconcebible y no creo que pase en ningún otro país europeo. Y luego, pues, que hay un debate interesante en torno a si esta decisión exige una autorización del Congreso o no la exige en función de la Ley de Defensa Nacional, o no la exige en función del Tratado de Lisboa. Bueno, hay un debate, pero sí es cierto que yo creo que necesitamos todavía muchas explicaciones, más allá de que ha encontrado el presidente del gobierno un banderín de enganche magnífico con el no a la guerra y la foto de las Azores. Edu. Sí, pero yo creo que enlaza bien con la memoria sentimental cívica de un país que supo movilizarse frente a un delirio de otro presidente norteamericano, también del Partido Republicano, hace 23 años, en la invasión de un país que está cerquita, que es Irak, y donde la sociedad española y la sociedad, recordaba Ángels, ¿no?, de toda Europa, y tú también, Cristina, de toda la sociedad europea salió a decir no a esa guerra. El recuerdo el último instante parecido a este que estamos viviendo es ese. Entonces, en mi opinión, el gobierno acierta en la medida en que sintoniza con una de las frecuencias de las que más orgullo sentimos como país, de un país entero que salió a la calle a decir no a aquello de manera masiva frente a un gobierno que perdió por completo el pie de sintonizar con su propia sociedad. Creo que hoy esto es justo al revés. Comparto contigo que sería más deseable una posición común de los grandes partidos, por 2 razones. Porque hay una fragata que se ha ido a defender un país miembro de la Unión Europea de un ataque a su zona y a su territorio. Por tanto, primer elemento, hay un país europeo que está siendo afectado por este conflicto de Oriente Medio. Exigiría una mayor altura argumental por parte del primer partido de la oposición y una voluntad de pactar con él por parte del gobierno. Te lo compro, estoy 100% de acuerdo. Segundo elemento, convendría que alguien asesorara mejor a Feijóo. Porque salir tan en mayúscula como salió el primer día, ¿no?, este discurso de sí, el derecho internacional es muy importante, pero hay algo más importante que son los derechos humanos. Normalmente los derechos humanos se los salta quien empieza saltándose el derecho internacional. Normalmente. Y quien opera como ha operado Donald Trump, al margen del derecho internacional, al margen del sistema de Naciones Unidas, que es la que vehicula
el flujo de funcionamiento del derecho internacional y su implementación y de quien se ha saltado su propia legalidad interna porque no ha llamado al Congreso y no ha tenido ninguna, vamos a decir, búsqueda de apoyo mayoritario por parte de las instituciones legislativas de su país. Lo ha hecho por hechos consumados, como lo hace siempre en plenas negociaciones, atacando a un país soberano del que tenemos opinión, un régimen odioso de criminales que han asesinado durante años a su propia población y donde, en parte importante, las mujeres han pagado una factura extraordinaria por tener esa teocracia criminal que dirige Irán. Perfecto. ¿Podría el Partido Popular elevar, por favor, un poco sus argumentos? ¿Podría, por favor, el Partido Popular mostrar voluntad de pactar con el gobierno y no sacar a Tellado a decir cosas de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que además están todas manipuladas y son falsas? ¿Podría el Partido Popular español acercarse al Partido Popular Europeo, que está gobernando muchos de los países miembros de la Unión Europea, para tratar de forzar una posición común de sus líderes en el conjunto de la Unión Europea, sí o no? Si esto cae en manos de Tellado, se van a equivocar. Una vez más, porque la película tiene una cierta entidad. Y el Partido Popular tiene buenos asesores en política exterior. Muchos son diplomáticos, del cuerpo diplomático español. Podría escucharles, porque hay mucho en juego. Y es verdad que como sigan equivocándose, pues en fin, le van a dejar todo el carril al Partido Socialista, que es quien está ahora dirigiendo el gobierno. Comparto con Cristina, que decía tiene que ir al Congreso. Claro que sí, porque en el Congreso es donde se deciden posiciones de esta entidad y donde vamos a poder escuchar a todos los partidos, grupos parlamentarios, ver qué opinan. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que apoyar la guerra de un loco que ha decidido atacar Irán o hay que oponerse? Hay que oponerse. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que defender un país miembro de la Unión Europea que ha sido atacado o hay que dejarle solo? Hay que defenderle. ¿Y cómo se compatibilizan esas posiciones? Pues porque son compatibles. Una nos obliga las cláusulas de solidaridad de ser miembros de la Unión Europea y la otra el propio derecho internacional. Si queremos respetarlo, no podemos apoyar esta invasión o este ataque que ha hecho Estados Unidos con Irán. Voy con Pablo y después con... No, es una matización. Fíjate, Eduardo, que yo no he hablado de acordar una posición común. He hablado de ojalá pudiéramos, ojalá pudiéramos pedirlo. No soy yo tan ingenua. He hablado de informar. Por lo menos de informar, a sabiendas de que no va a haber una posición. Al Congreso y al primer partido, estoy de acuerdo. Exactamente, o sea, estoy de acuerdo. Trasladar de que no tiene lógica de que el primer partido de la oposición, cuyo líder, o el que sea, o cuando sea, va a ser la alternativa de gobierno, no esté informado previamente de que se va a enviar una fragata. O sea, hablo de informar, no tanto de pactar, que veo que cualquier acuerdo o pacto sé que es imposible. Estamos todos de acuerdo en que no solamente habría que informar, sino que incluso habría que buscar una posición común. Exacto. Porque como ayer dijo Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, no es una dirigente del Partido Popular, como ayer dijo Margarita Robles, esto es una política de Estado y tendría que ser una cuestión de Estado. No solamente porque hay una guerra ilegal, sino porque ahora hay una participación militar española también y los dos grandes partidos tendrían que ponerse de acuerdo. No hay llamada, como decía Cristina, del presidente del gobierno al líder de la oposición, que es lo que tendría que pasar. Ayer, cuando al ministro de Exteriores se le pregunta por qué no han llamado al líder de la oposición, dice, bueno, es que no nos ha llamado él a nosotros, como si fuese el líder de la oposición el que en circunstancias normales tuviera que llamar al gobierno para informarle o darle posición de lo que va a hacer el gobierno o no va a hacer el gobierno. Y luego, en tercer lugar, es que no hay reuniones ni hay conversaciones desde hace muchísimo tiempo desde sobre ningún tema. Fijaros, lo iba a ver con el tema de las tropas de Ucrania. En enero iba a haber una reunión que se suspendió por el accidente de Adamuz. ¿No sería este un fantástico momento esta semana para que Sánchez hubiera llamado a Feijóo y le hubiera dicho, oye, vamos a retomar esa reunión que tenemos pendiente? Porque ahora precisamente hace una posición. Y tú decías, Cristina, que hay una lectura brillante del presidente del gobierno para recuperar el no a la guerra y tratar de aprovecharlo. Yo estoy de acuerdo en que eso es más estrategia política que una posición real con la que demostrar una solidez de España en este tema, pero puestos a ser brillantes, creo que alguien también... creo de habilidad política. Sí, a alguien se le podría ocurrir también que si el Partido Socialista y la Moncloa quiere aprovechar esto todavía más, lo puede hacer aún mejor, porque llamas al líder de la oposición, a Feijóo, y pactas una posición común y automáticamente a Feijóo le tienes bloqueado. No puede hacer nada porque el Partido Popular aquí va a apoyar, evidentemente, una no participación bélica, va a apoyar, porque sinceramente tendría que apoyar el envío de una fragata, pero hay un dato muy relevante de la encuesta 40DB, que es que el 33% de los votantes del Partido Popular comprenden lo que ha hecho Sánchez. Con lo cual, si Sánchez pacta una posición con Feijóo, hay un 33% de votantes del Partido Popular que pueden ver mejor a Sánchez. Y por el contrario, hay
resto de votantes del Partido Popular que se van a enfadar con Feijóo y entonces se pueden ir a Vox. Y lo que está buscando el Partido Socialista desde hace tiempo es que siga creciendo Vox y siga bajando el Partido Popular. Si de verdad quieres eso, aunque solo sea por interés, pacta también una política de Estado, haces algo bueno para España y a lo mejor incluso le metes un brete a Feijóo y eso no pasa. De todas formas, yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros en la necesidad de entendimiento, sobre todo en una cuestión de Estado como es esta, y además porque la política exterior siempre ha sido una política conjunta de oposición y de gobierno. No puedo estar más de acuerdo con vosotros. Y la necesidad de que hablen, de hecho se lo preguntábamos ayer a Margarita Robles, pero es que el presidente del gobierno tiene enfrente a un partido que ayer difundió un bulo que todavía no ha sacado de sus redes sociales, que es la conversación de Margarita Robles con el embajador de Estados Unidos. Y después, perdona, Edu, sigue manteniendo otro bulo, que es que mandar una fragata a Chipre, de la que el presidente del gobierno tendría que informar al Parlamento, o sea, tampoco lo discuto, pero sigue vendiendo el bulo de que el envío de una fragata con tareas defensivas de un Estado de la Unión Europea es un acto de guerra, que va a participar en la guerra. Es muy difícil el entendimiento con un partido así. Hombre, nos mete en el conflicto y nos puede convertir en objetivo, pero evidentemente desde el momento en que se ataca a un país de la Unión, que es de la Unión, no de la OTAN, es de la Unión, pues efectivamente el Tratado de Lisboa dice que el resto de los países deben reaccionar por todos los medios a ese ataque. Es verdad que también se puede argumentar, o sea, puede haber un debate en que la Ley de Defensa Nacional obliga que si participamos en una nueva misión, sea de la característica que sea, hay que pedir autorización del Congreso, es decir, que lo hay. Yo creo que vamos a una misión defensiva. Pero que esto nos coloca en el conflicto, lo ha dicho Irán, Irán ha dicho que esto nos coloca en el conflicto. Pero que no es contradictorio decir no a la guerra y mandar un buque a Chipre, no es contradictorio. Fíjate, a mí me parece más contradictorio con el hecho de que en el mes de junio sí permitiéramos que se utilizaran las bases para la operación que se llamó Martillo de Medianoche, por el cual Estados Unidos bombardeó posiciones en Irán. Y en junio del año pasado, efectivamente, se utilizaron las bases de Morón y de Rota para una intervención militar contra Irán. Y luego ahora eso sí es hemos contradictorio. dicho, o el gobierno ha dicho en este caso, que no permite el uso de las bases para que aviones cisterna que prestan servicios aéreos a otros aviones que sí van a participar en intervenciones bélicas en Irán, aterricen o despeguen de Morón y de Rota, porque considera que eso es una actuación bélica. Y los aviones de transporte que están parando en Rota y en Morón porque están trasladando soldados o material bélico, y los otros aviones que hemos sabido que en los últimos días sí que han aterrizado y que esos tienen intervenciones en Irán. Entonces yo creo que ahí hay mucho de postureo, mucho de decir no a la guerra, pero los tratados que tienes con Estados Unidos al final te obligan a permitir que allí puedan hacer determinadas cosas. Puedes reducir la intensidad de lo que se hace en las bases que comparte España con Estados Unidos, pero al final ellos tienen capacidad y derecho, por lo que está firmado, a utilizarlas. Y luego, respecto a lo que decía Cristina, es que es totalmente cierto. Efectivamente, hay una contradicción en ahora nos oponemos, pero en junio miramos para otro lado. Porque ahora vemos una oportunidad y estamos haciendo política, y en junio, bueno, como estábamos a otra cosa, no nos importa.